Supercrack Estrella presenta. Año del Señor 1588, cabalgamos 3 días y 3 noches hacia Transilvania, Rumania, al monasterio Sighisoara. Allí será nuestro encuentro con lo desconocido. La ciudad de Sighisoara aún no ha despertado cuando nosotros empezamos a ver el amanecer. En este mes de diciembre, esta es nuestra cita con lo desconocido. Aquí nos dijeron la familia Medici que tendría nuestro encuentro con algo sobrenatural. Solo espero que Dios nos perdone. Buscamos algo que está prohibido en la Biblia, la búsqueda de la inmortalidad. Hoy tendremos este encuentro con lo sobrenatural. En ese encuentro se nos dará la entrega de la piedra filosofal. Una vez en nuestro poder tendremos que viajar al castillo, al festival de la bestia, donde dicen que el mismo Satanás aparecerá. Mi alma está ya perdida. Yo, un fiel sirviente de Dios, he caído en la locura de saber qué verdad hay detrás de todo esto que me rodea en este mundo. Yo, Giordano Bruno, el filósofo que desafió a las leyes de Dios en este año del 1588, he aquí reunido, he llegado con el mago John Dee y su espejo de obsidiana azteca y el escritor William Shakespeare. Nuestras almas en peligro están, escucho decir una vez y otra a William Shakespeare, ser o no ser. He aquí la cuestión, vender nuestras almas en busca de la inmortalidad del conocimiento prohibido. Ya amanece en Transilvania, Rumania, esperamos una especie de señal en el cielo, mientras pienso que siempre hay un principio y un final. O un final y un principio, y esta es la parte que más me interesa, que hay al final de la vida, donde empieza el final y el principio, donde empieza el bien y donde termina el mal. John Dee y su espejo de obsidiana azteca pone mirando al cielo de Sighisoara, mientras dicen alto: el momento ha llegado, amigos. El cielo y el sol son oscurecidos por una mancha oscura parecida a un sol negro. Por allí entra algo por el cielo, su ruido hace estremecer la ciudad. Un viento se levanta de forma voraz y nos sacude, mientras algo enorme metálico se posa en la tierra llegado desde el cielo. De la máquina parecen salir demonios de cabezas enormes y cuerpos flácidos y esqueléticos. Uno de ellos parece portar algo en la mano. La gente huye despavorida, mientras yo miro a aquel ser de grandes ojos paralizado. El ser se acerca y me entrega una piedra. Parece que estos eran los mensajeros que estábamos esperando. Al fin tenemos la piedra, 3 años cabalgando por toda Europa en la búsqueda de este objeto. Mi amigo William tenía razón, ser o no ser, esa es la pregunta que se me repite en mi mente una y otra vez. ¿De verdad esto mereció la pena? Siempre quise saber qué hay detrás de este mundo infinito, el conocimiento, la búsqueda de la verdad, que hay más allá de muerte. Los ricos y nobles nos dieron el dinero para esta misión, que era encontrar la piedra filosofal y con ello la inmortalidad. Año del Señor del 1588 en Rumania. Hoy puedo decir que yo, Giordano Bruno, el filósofo que en este día perdí mi alma en busca de algo que no se traerá el bien o el mismísimo infierno. Todo empezó con un libro el que me hizo pensar, y hoy me encuentro con estos demonios llegados de no sé muy bien qué lugar. Este es el principio, este es el final. Giordano Bruno era un rebelde nato. Incluso cuando era un monje dominico joven en Nápoles, ya era un inadaptado. Esta era una época en que no había libertad de pensamiento en Italia, pero Bruno deseaba saber todo sobre la creación de Dios. Se atrevió a leer los libros prohibidos por la Iglesia y esa fue su perdición. En uno de esos libros, un romano antiguo, un hombre muerto desde hacía más de 1500 años, le susurró sobre un universo mucho más grande, uno tan ilimitado como su concepto de Dios. Lucrecio le pidió al lector imaginar que estaba parado en el límite del universo y que disparaba una flecha hacia afuera. Si la flecha continuaba su camino, el universo se extendía más allá de lo que uno imaginaba era el límite. Pero si la flecha no continuaba, si golpeaba un muro, digamos, entonces ese muro debía estar más allá de lo que uno pensaba era el límite del universo. Ahora bien, si uno se paraba sobre ese muro y disparaba otra flecha, existían solo 2 resultados posibles. O volaba para siempre hacia el espacio, o golpeaba algún tipo de frontera en donde uno podía pararse y lanzar otra flecha más. De cualquier forma, el universo no tendría límites. El cosmos debía ser infinito. Esto tenía sentido para Bruno. El Dios al que él adoraba era infinito. Entonces, razonaba, ¿cómo podría ser menos su creación? Sin duda este es el famoso muro que dicen los sabios existe en la Antártida. En la Antártida hay un muro que separa la Tierra del infinito. Supercrack Estrella presenta. La Atlántida es la Antártida donde está el muro anti-zombies. Más allá del muro está la Tierra, infinita. Más allá del muro está el virus, que nuestros maestros dejaron tras un muro.
Ese parece ser el mensaje de la serie Juego de Tronos, y aunque suena de locos hay una base para creer que todo esto podría tener algo de verdad. Los caminantes blancos son los zombies de toda la vida, y lo mismo que ocurre en la serie de Walking Dead. Los zombies se llaman caminantes, y lo mismo que ocurre en Walking Dead basta solo con morir para que te conviertas en un zombie. En la serie Juego de Tronos tienes que morir en el norte, y con esto ya basta para ser un zombie. El norte de Juego de Tronos es el sur en nuestro mundo. Se conoce que la serie lo hizo así para despistar, y para que no fuera muy claro que ese lugar donde está el muro es la Antártida. El lugar donde está nuestro sur, el lugar donde está nuestro muro que nos separa del virus zombies. Hace 12.000 años había una raza de humanos casi más avanzada que la nuestra. Aquellos seres fueron llamados antidiluvianos por ser antes de que fuera el diluvio. Me estoy refiriendo a la Atlántida, que cada vez queda más claro que es nuestra Antártida, y de esto hay un estudio que lo demuestra, pero de eso hablaremos más adelante. Así que hace 12.000 años los atlantes vivían en una tierra infinita, así como suena la tierra era infinita, no había límites en la tierra, el mundo estaba controlado por reinos, los atlantes dominaban 7 reinos, hoy en día llamados continentes. Lógicamente en una tierra infinita no se podía saber todo lo que había más allá, aunque sí se sabía de la existencia de otros reinos como los hiperbóreos. La Atlántida estaba en lo que nosotros llamamos hoy en nuestros días como Antártida. Los atlantes tenían contactos con los hiperbóreos, unos seres más avanzados que los atlantes, pues controlaban la antimateria para producir energía. Ellos podían pasar de una dimensión a otra y esto fue lo que les salvó. Cuando una especie de virus llegó del más allá de la Tierra infinita, no hubo manera de contener aquello, ya que de una Tierra infinita donde la cantidad de vida era tan grande, llegaron seres mitad humanos, mitad demonios que se alimentaban de la carne humana. No está muy claro, pero una especie de glaciación hizo que los seres del otro lado de la Tierra infinita se quedaran sin alimentos y sin recursos, teniendo que llegar al canibalismo. Esto creó una mutación en los seres del otro lado, creando seres zombies por millones imposible de contener con almas. Los hiperbóreos, para resistir esta plaga zombie rodeados por zombies hostiles, tuvieron que hacerse un hueco o perecer. Para aumentar sus posibilidades de supervivencia, el pueblo hiperbóreo crearon una máquina parecida a nuestro CERN, utilizó tratamientos químicos, biofeedback y electrónica para mutar sus mentes y crear autoimágenes mejoradas de sí mismos, o aspectos que fortalecieron sus cuerpos e intensificaron sus voluntades y convirtieron el poder de sus deseos en atributos, los cuales se percibían como una fuerza mágica por aquellos contra quienes se usaban. El CERN también desarrolló una tecnología para transferir electrónicamente el Atman, alma, de una persona a un cuerpo nuevo. Esta reencarnación por transferencia de mente creó una raza de potenciales inmortales, y permitió a los antiguos miembros de la máquina CERN instaurar un sistema de castas con ellos en la cima. La Biblia llamó a estos ángeles caídos, pero todo esto no fue suficiente para sobrevivir a la plaga zombie, así que tuvieron que escapar a una realidad paralela en otra dimensión. Los atlantes no eran tan avanzados como los hiperbóreos, así que cuando les tocó a ellos la llegada de esta horda de zombies por cientos de miles, tuvieron que crear con su tecnología parecida a nuestro ARP, un diluvio que matara a los zombies, y después crearon un muro con una cúpula que protegiera a sus 7 reinos del virus. Una glaciación dejó todo helado en lo hoy en día conocemos como Antártida. Los atlantes viven bajo el hielo de la Antártida, para algunos son ángeles caídos, para otros son demonios. Los que apoyan la teoría de la Tierra plana son los únicos que nos hablan de este muro. Un conspirólogo explica por qué cree que la Tierra es plana y hay un muro de hielo en la Antártida. El conspirólogo Nathan Thompson sostiene que un grupo de psicópatas gobierna el planeta en la sombra y trata de ocultar la existencia de un muro de hielo en la Antártida. La creencia de que la Tierra es plana en realidad y de que un gobierno mundial en la sombra engaña al público para que crea en un planeta en forma de globo ha ido en aumento durante los últimos tiempos. Uno de los principales defensores de esta teoría de la conspiración es Nathan Thompson, un comerciante del condado de Orange, California, Estados Unidos. Que no solo cree que la Tierra es plana, sino también que hay un muro de hielo en la Antártida. Recordar que en Supercrack Estrella hemos hablado mucho del condado de Orange, todos los satanistas y magos negros del mundo se encuentran aquí. No quiero decir con esto que Nathan Thompson sea un satánico, creo que es una persona que conoce mucho sobre ellos porque vive en el lugar donde están asentados todos ellos. No es el único que sostiene este tipo de ideas polémicas. El grupo de Facebook oficial Flat Earth y Globe Discussion, creado por Thompson en junio de 2016, ya cuenta con más de 37.000 personas que apoyan su teoría sobre nuestro planeta.
Hay un muro de hielo en la Antártida que han guardado en secreto desde 1961, afirma el hombre, que nunca ha estado en Antártida, pero ha oído que varias personas han sido encañonadas por intentar investigar el muro del hielo de manera independiente, recoge sus palabras el diario The Sun. Además, Thompson señala que reza cada día para que no me torturen. Realmente creo que estoy en el punto de mira, asegura el hombre, que agrega que no sabe si es la CIA, el FBI, o quien quiera que proteja a estas personas que gobiernan el mundo. Nathan tacha a estas personas de psicópatas. No tratamos con gente normal, afirma, realmente no hay ninguna razón lógica para mentir a todo el mundo y decir que el mundo es plano, aparte de dominar el planeta, robar dinero y confundir a la gente, ese es su plan, explica el hombre la razón por la que los países no reconocen que la Tierra es plana. Por su parte, Spencer Marks, investigador del Grupo de Investigación Independiente, una organización científica escéptica basada en fundamentos científicos, se reunió con Nathan y otros partidarios de la teoría de la Tierra plana. Yo creería en una Tierra plana en un santiamén si hubiera alguna evidencia real para apoyar que ese es el modelo de funcionamiento de la Tierra y del sistema solar, sostiene el investigador independiente. Creo que los Flat Earthers, término que alude a aquellos que creen que la Tierra es plana, se aferran a sus creencias porque esto les hace sentir que tienen un conocimiento especial del que otras personas no son conscientes, opina Marx. La Atlántida podría encontrarse bajo el hielo de la Antártida. El continente helado podría esconder la mítica ciudad perdida a más de 1 kilómetro bajo su superficie, según una hipótesis basada en un mapa medieval otomano. De acuerdo con una hipótesis científica, la Antártida pudo haber albergado asentamientos humanos en épocas prehistóricas. Varios investigadores mencionan que en el lugar se podría encontrar la mítica ciudad perdida de la Atlántida, según reporta Daily Star. Esta hipótesis, propuesta en 1958 por el historiador Charles Al Gore, se conoce como deslizamiento polar. Según ella, unos movimientos de la corteza terrestre provocaron que grandes áreas del continente de la Antártida estuvieran libres de hielo hace 12.000 años. La primera fuente histórica que parece probar tal fenómeno es el mapa de Piri Reis, descubierto en Turquía en 1930. Este documento data del año 1513, cientos de años antes del descubrimiento oficial del continente, y muestra aparentemente la costa antártica sin el recubrimiento de nieve que tiene en la actualidad. Esto indica que esta costa fue explorada antes de ser cubierta por el hielo, que ahora tiene alrededor de 1 milla 1,6 kilómetros de espesor, dijo el teniente Harold Olmeyer de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en una carta que envió en 1960 al profesor Al Gore, en la que le afirmaba que su teoría era correcta. Ahora, teóricos de la conspiración no solo afirman que la hipótesis Abbott sea cierta, sino también que la mítica ciudad de la Atlántida se encuentra en el continente helado. En 2013, Google Earth mostró imágenes de unas estructuras similares a pirámides sobresaliendo del hielo, que en su momento confundió a los científicos porque parecían ser construcciones artificiales. Incluso decían que Adolf Hitler sabía de esta civilización bajo el hielo, y construyó supuestamente una base secreta sobre sus ruinas, según una antigua teoría conspirativa que volvió a circular luego que se encontrara un puesto de observación nazi en el Ártico ruso el pasado mes octubre. La Atlántida fue mencionada por primera vez en uno de los diálogos escritos por Platón en torno al 360 a.C. En ellos se describe una ciudad fundada alrededor de 9000 años antes de su tiempo por unos seres que eran mitad humanos, mitad dioses. De haber existido en la realidad, las fechas coinciden con la hipótesis del profesor Al Gore. De acuerdo con una hipótesis científica, la Antártica podría haber albergado asentamientos humanos en épocas prehistóricas. De hecho, varios investigadores mencionan la hipótesis de que en el continente helado podría encontrarse la civilización que Platón lanzó a la fama. Esta hipótesis, propuesta por el historiador y profesor universitario, el estadounidense Charles Hutchins Al Gore en 1958, es conocida como deslizamiento polar. De acuerdo a la misma, unos movimientos de la corteza terrestre provocaron que grandes áreas de la Antártica estuvieran libres de hielo hace 12.000 años. La primera fuente histórica que parece probar este fenómeno es el mapa de Piri Reis, un fragmento de mapa elaborado por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis en 1513, descubierto en Turquía en el año 1930. Este documento data del año 1513, cientos de años antes del descubrimiento oficial del continente blanco, y muestra aparentemente la costa antártica sin el recubrimiento de nieve que ostenta en la actualidad.
Esto indica que esta costa fue explorada antes de ser cubierta por el hielo, que ahora tiene alrededor de 1 milla, 1,6 kilómetros, de espesor, dijo el teniente Harold Olmeyer de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en una carta que envió en 1960 al profesor Arbor, en la que afirmaba que su teoría le parecía la correcta, tras haber trabajado él en el Polo Sur. De inmediato saltaron aquellos teóricos de que todo es una conspiración y que no solo afirman que la hipótesis Abbott es cierta, sino que además la mítica ciudad de la Atlántida se encuentra en la Antártida, aunque Platón la situó muy lejos de allí. La Biblia y la Atlántida, ¿mito o realidad? Millones de personas en todo el mundo y en todas las edades, desde filósofos, sabios, científicos y personas común y corrientes, apasionadas por los grandes enigmas de la humanidad se han hecho esta pregunta, cuyo origen se remonta a la narración que hizo el filósofo ateniense Platón y que pone en boca de Critías, uno de sus interlocutores en sus famosos diálogos. El relato, desgraciadamente, está inconcluso, aparece en 2 obras, Timeo es la primera y en ella se describe una civilización antiquísima de origen divino situada más allá de las columnas de Hércules, es decir, en el estrecho de Gibraltar. Según el escrito, la isla donde estaba el poder central de los atlantes era mayor que Libia y el Asia reunidas. Según el relato, el origen de esta civilización es de la unión del dios Neptuno con una mortal hipótesis a tener muy en cuenta cuando analicemos lo que la Biblia dice. Esta civilización vivió una época dorada muy apegada a la verdad, generosidad, moderación en su modo de vida y muy sabios en todo tipo de ciencias. Algunos han identificado a los atlantes como una generación surgida después de Mu, la civilización de la Madre Tierra. Esta vida paradisíaca, según el relato, llegó a su fin cuando los atlantes se corrompieron y Júpiter, después de haber reunido a los otros dioses, les dijo, y hasta aquí llega el relato de Platón, lo que les dijo Júpiter no debe de haber sido agradable, pues la hecatombe que cayó sobre los atlantes los sepultó bajo el mar. Actualmente no existe una evidencia científica sobre la existencia real de la Atlántida, sino hipótesis reunidas por aquí y por allá, siendo muy lento su análisis y posterior confirmación. Hay indicios de que hubo una generación ubicada, según algunos, en el 10.000 a.C. y que fue la generación de un pueblo de gigantes, tanto en lo físico como en poder y sabiduría, que guiaron un culto de alcance universal basado en la construcción piramidal y dedicado al dios Sol, el Ra de los egipcios, en los solsticios de verano. Esta forma de edificación piramidal está representada en todo el mundo, incluso, según análisis de expertos que estudiaron las fotografías enviadas desde Marte, aparecen en un lugar tan lejano a la Tierra para aquella época que da la impresión, por su estructura y forma, que alguien la plasmó en el valle de Sidonia al norte del planeta rojo, asociándolas a esa civilización increíble que nosotros llamamos los atlantes. Tablillas sumerias describen la interacción entre seres extraterrestres unidos a seres humanos, a quienes les traspasaron gran poder y conocimiento sobre todas las ciencias. La ubicación exacta de la ciudad de la Atlántida es objeto de distintas posiciones, desde el norte de África, cerca de España en Tenerife, hasta quienes la ubican en la Antártida, continente antes cálido y con un medio ambiente casi tropical. Pero cada vez queda más claro que era la Antártida. Y que estos atlantes sacrificaron sus vidas para protegernos de lo que hay más allá del muro, el mundo antidiluviano. Nuestra civilización está acostumbrada a la existencia geológica y de biodiversidad actual de nuestro planeta. Para comprender el mundo antidiluviano hay que abrir la mente y enfocarse en un hábitat total y absolutamente diferente a todo lo que nos rodea. Según la Biblia, y sin mayores explicaciones de curiosidad científica, Dios creó los cielos y la tierra, por lo tanto estamos en un terreno en donde, por fe, creemos un acto de creación por parte de un ser todopoderoso, en donde nuestra ciencia no tiene injerencia alguna, y por lo tanto no puede contradecir o negar la teoría creacionista. A continuación vamos a analizar algunas características de este mundo antidiluviano maravilloso que hace miles de años pasó al olvido. Condiciones geográficas. Existía un solo continente o reunión de tierra seca, el famoso Pangea de los científicos, y un lugar, de quizás, solo un 30 o 40% de aguas denominadas mares, distinto a lo que vemos actualmente en que el 70% del planeta es agua y solo un 30% tierra. Las montañas eran de forma distinta a las actuales, es decir, posiblemente no alcanzaban los 1000 o 1500 metros de altura como mucho, pues eran lugares de suaves pendientes y completamente habitables y cultivables. Es por ello que cuando se habla de que el diluvio arrasó con las montañas más altas, no está hablando de la cordillera de los Himalayas o de los Andes, los cuales alcanzan de los 5000 hasta los 9000 y tantos metros. En otras palabras, las grandes cadenas montañosas inhabitables e inaccesibles como las actuales no
no existieron en el mundo antiguo. Hidrografía. En esos tiempos, según el capítulo 1, 6, 7 de Génesis, la distribución que Dios hizo de las aguas era así. Había agua bajo la superficie de la tierra, sobre la superficie estaban los mares en un solo lugar, luego en la atmósfera existía una enorme cantidad de agua en forma de vapor transparente. ¿Cómo sabemos esto? Cuando Dios desató el diluvio, capítulo 7, 11, dice que las fuentes del grande abismo, es decir, aguas encerradas bajo la superficie, salieron disparadas hacia arriba y hacia los lados, inundando y arrasando con violencia cósmica el mundo de entonces. También dice que las cataratas de los cielos, es decir, las aguas atmosféricas, cayeron desde arriba ininterrumpidamente durante 40 días y 40 noches. Toda esa agua adicional, es lo que hoy hace que un 70% del planeta sea líquido. Si no había lluvia, ¿cómo se regaba la Tierra? El capítulo 2, 4, 6, nos dice que un vapor salía de la Tierra y la regaba, es decir, el calor interno de la Tierra calentaba el agua bajo la superficie a una temperatura adecuada, y ésta filtraba hacia arriba regando continuamente el planeta. Climatología. El clima de aquellos días era realmente el sueño actual de todo científico. La temperatura era la de un invernadero perfecto, es decir, con unos 25 o 28 Celsius permanente, con una irrigación igual, lo que permitía un crecimiento continuo y con varias cosechas al año, tanto de semillas como de frutos, es decir, había alimento disponible para el reino animal, sin que estos tuviesen que realizar las tremendas migraciones como las que se ven en África y en otros lugares del mundo. Este era realmente un vergel, con sobreabundancia de comida para todos. La coraza atmosférica. Aparte de la capa térmica que protegía a la Tierra para impedir que, por ejemplo, meteoros llegaran a la superficie, el dosel de aguas en forma de vapor transparente impedía la filtración de rayos letales tales como los cósmicos, ultravioleta, neutrones, etc., que son los que destruyen genes y células causando enfermedades, envejecimiento en toda forma de vida. Esa es, aparte de la sentencia divina por el pecado o como consecuencia de este, y el por qué los antidiluvianos alcanzaron edades de casi 1000 años. Y lo más importante finalmente, una alimentación 100% sana y aprovechable, en todos los beneficios de proteínas, vitaminas y minerales, lo que dio por resultado una vida en su desarrollo máximo tanto en lo físico, gigantismo, como en lo intelectual. Nuestra generación actual en comparación con aquella, es físicamente enferma, pequeña y mentalmente atrofiada, a excepción de algunos individuos catalogados de genios, Einstein, Newton, etc., o deportistas de élite. Razas de gigantes. Génesis 6, 4 nos describe dos razas de gigantes, nos dice que había gigantes en aquellos días. Estos son gigantes humanos producto de las condiciones naturales anteriores, pero luego dice y también después que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos son los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos gigantes de segunda generación eran hijos de ángeles caídos y fueron los llamados Nefilim o hijos de los Anunnakis, término sumerio que significa los bajados del cielo. Estos seres mitad humano mitad ángel, fueron en realidad híbridos, dotados física y mentalmente muy superiores a los gigantes humanos. Ellos fueron los que desataron la ira de Dios, cuando por medio de la violencia, impusieron la religión de templos piramidales de adoración al sol, de los cuales se encuentran construcciones tanto bajo el agua como en tierra en todo el mundo. Esta religión fue impuesta a manera de eliminar todo culto y adoración al creador de la raza adámica. Fue tal el éxito de los Anunnaki que al final solo quedó Noé, como el último que creyó por fe, en el Dios verdadero. Por eso, es decir, por su fe fue declarado justo y se salvó. Todo aquello relacionado con naves luminosas y seres o semidioses brillantes bajando de ellas para instruir a la raza de los Atlantes o Nefilim, en todas las ciencias, algunas de ellas muy superiores a las nuestras como está demostrado por los expertos en civilizaciones antiguas, no son nada más y nada menos que la actividad visible de los ángeles caídos, sobre los humanos. Una pregunta: ¿cuál fue el propósito central de instaurar una raza híbrida en la generación postadánica? Satanás sabía de la sentencia que Dios pronunció en el huerto de Edén referente a una simiente, el futuro Hijo de Dios, Jesucristo, que le destrozaría la cabeza, es decir, terminaría con su imperio. Entonces había que corromper la raza humana lo más rápido posible. Para ello el obrar de los Nefilim era ser que la generación humana se corrompiera física y espiritualmente para que el Hijo de Dios no pudiese nacer. La única solución por parte de Dios fue el diluvio universal y, a partir de Noé, generar una nueva raza para cumplir el propósito de la redención miles de años después. Esta es la explicación bíblica a la real existencia de la Atlántida.
Sin embargo, no existen, como ya dije, comprobaciones científicas bien documentadas sobre este continente. En cambio, en lo referente a un continente que existió en el Océano Pacífico llamado Lemuria o, que es lo mismo, el continente perdido de Mu, si las hay, el angloamericano James Chukward, un especialista en continentes antidiluvianos, ha expuesto argumentos contundentes que estas razas de gigantes fueron contemporáneas de los supuestos atlantes, y para ello expone pruebas concluyentes. Lo que une a estas generaciones de gigantes es que tanto los lemurianos y los atlantes fueron destruidos en un cataclismo universal, quedando solo los restos de una civilización increíblemente adelantada pero perversa. El libro de Judas en el Nuevo Testamento da una luz brillante sobre el tema que cubre cientos de libros. En él se nos describe que estos semidioses llamados ángeles fueron puestos en prisiones de oscuridad por no haber guardado su dignidad, su alta investidura como hijos de Dios. Estos son los ángeles caídos que interactuaron en el mundo antidiluviano engendrando gigantes híbridos. Después del diluvio trataron de hacer lo mismo y de ahí vemos que la Biblia relata la aparición de gigantes como Goliat y los hijos de Anak, pero Dios en esta ocasión se vio obligado a encerrar a estos ángeles y los gigantes fueron exterminados por la nación de Israel. Libro de Josué. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Dicen que existen puertas a otra dimensión. Pequeños agujeros que te hacen viajar en el tiempo, o te llevan a lugares lejanos y desconocidos. Aunque parezca un cuento de hadas, existen hechos que lo evidencian. Pero esos hechos no han llegado y nunca llegarán a ser noticia por lo increíble que pueden parecer y por las desastres que podrían promover, sobre todo a nivel psicológico. Solo Internet y algunas revistas parapsicológicas hacen hito de ello, lo que les quita importancia y se llega a pensar incluso que la noticia ha sido un invento del hombre para aumentar el número de lectores o de visitas a la página. Ya se sabe que es lema del ser humano: si no veo, no creo. Pero existen personas, llámense elegidos o trotamundos fortuitos, que han dado con estas puertas. Algunos han vuelto para contarlo, otros no han regresado jamás. Sigue pareciendo un cuento de hadas, ¿verdad? Bueno, entonces dejaré algunas noticias para que lo comentéis. El millonario Steve Fossett podría haber encontrado una puerta a otra dimensión. Aunque se le ha declarado legalmente muerto después de desaparecer el pasado 3 de septiembre mientras volaba sobre el desierto de Nevada, al parecer, el millonario le comentó a varios amigos que había encontrado una puerta a otra dimensión, un mundo habitado por seres humanoides que ya había visitado. Según Fossett, el emplazamiento de su puerta variaba cada cierto tiempo. David Lang, un honrado agricultor de Tennessee, Estados Unidos, era un hombre de vida pacífica, cuya única afición, aparte de sus labores en la granja, era la familia. Había conseguido levantar una próspera explotación ganadera, que era un negocio exclusivamente familiar. Su desaparición ocurrió ante su mujer, sus hijos, un carretero y el juez del pueblo cercano que llegaba de visita. Era en pleno día, un 23 de septiembre del año 1880. El granjero se acercó a dar la bienvenida al juez, y en un lugar intermedio entre su familia y el visitante, David Lang se esfumó de repente, ante los ojos atónitos de todos los presentes. Quedó un cerco de hierbas amarillentas, como si se hubiera quemado un poco, tostadas por un calor enorme e instantáneo. Se le buscó por los alrededores, sin obtener ni el más mínimo resultado, aunque todos los que presenciaron el hecho sabían que era una búsqueda absurda. David Lang no volvió a aparecer. Y unos pocos días más tarde, cuando ya la familia se había casi resignado a su pérdida y a una explicación racional, uno de los hijos le oyó pedir lastimeramente auxilio, por encima del cerco de hierba dentro del cual había desaparecido. Como si por un agujero en el espacio hubiera pasado a un mundo distinto, pero paralelo y unido, muy cercano al nuestro. El descubrimiento de la antimateria podría ser la clave. ¿Qué sucede cuando la materia y la antimateria entran en contacto? La desintegración total y absoluta de ambas, fulminantemente, sin dejar rastro alguno, y liberando una cantidad de energía inusitada por pequeño que sea el objeto. Tal vez esta teoría pudiera explicar por qué la hierba sobre la que pisó David Lang, en la última milésima de segundo de su vida, quedó ligeramente abrasada y tardó en recobrar su frescura y su verdor muchas semanas. Quizá David Lang se encontrara con su anti-David Lang y ambos desaparecieron juntos. En este caso, otra familia Lang lloró la pérdida de otro David en otro mundo de identidad ignorada. Experiencia real relatada por la protagonista 1. Lo que voy a relatarte a continuación sucedió hará un par de años en la zona de Alicante.
Por motivos personales, una amiga y yo hacíamos frecuentes viajes a Alicante entre los meses de junio y septiembre del año 2000. Íbamos prácticamente todos los fines de semana y siempre nos alojábamos en el mismo sitio. Un pueblo no muy grande en la Vega Baja. Teníamos los horarios cambiados, puesto que dormíamos de día y salíamos de noche. Y todas las noches la misma rutina. Íbamos a una gasolinera cercana a comprar algo para comer y luego nos bajamos a la playa a pasear, así todas las noches. Hasta aquí todo normal. La última noche de una de nuestras estancias, decidimos variar un poco la rutina y decidimos subir a unas murallas que había muy bonitas. Nos sentamos en ella y estuvimos hablando durante horas. Más tarde decidimos ir a dar un paseo por la playa. Hicimos todo el recorrido de manera habitual y al llegar a la entrada de la playa, de forma automática y simultánea nos miramos a los ojos y de manera unánime decidimos no entrar. No hizo falta decir nada. Lo extraño vino después. Nos acercamos a la gasolinera a la que íbamos todas las noches y nuestra sorpresa fue absoluta. Te garantizo que la gasolinera que también conocíamos no estaba. Estaba el solar. Y no había manera de perderse, puesto que además de ir todos los días, estaba al principio de la subida a las murallas en las que habíamos estado un rato antes. Automáticamente decidimos ir a nuestro alojamiento. A la mañana siguiente volvíamos a casa. El autobús pasó por la gasolinera. De forma unánime y sin hablarlo, decidimos no volver a poner los pies por aquella zona. Han pasado cerca de 3 años y es ahora cuando entre nosotras hemos comentado el suceso. Por más que hemos tratado de buscar una explicación lógica, no la hemos encontrado. Y lo vimos las dos. Hola. Soy de Argentina y te envío un par de experiencias reales que ocurrieron a personas de mi familia. Una de ellas le ocurrió a mi tío y es esta. Salió de su casa y fue a la panadería. Hizo sus compras, pero cuando salió de la panadería, le ocurrió una cosa muy extraña. En lugar de encontrarse con el paisaje habitual, se encontró en medio del campo. De un lado campo con árboles que se veían de lejos, a su otro costado veía un alambrado, y a lo lejos campo con algunas construcciones que se asemejaban a galpones. Mi tío estaba más que asustado porque no sabía lo que le ocurría ni dónde estaba parado. Se dio cuenta que en forma paralela al alambrado, había una huella de carreta. Se propuso entonces caminar a la par de la huella. Cuenta que caminó unos pasos, hasta que se encontró frente al tronco pequeño de un árbol y como seguía asustado, apoyó una mano sobre el tronco y sobre la mano su frente, cerrando fuerte los ojos, intentando entender lo que estaba pasando. Cuando abrió sus ojos, vio que el tronco en donde estaba apoyado ya no era pequeño, sino grande, como de árbol viejo. Y ya no estaba en el campo sino en su barrio, a 2 cuadras, calles, de su domicilio. Nunca le encontró explicación ni motivo a lo que le había ocurrido. Como si hubiese visto a ese lugar como era en el pasado. En internet intenté buscar información sobre esos casos. Parece ser que existe un fenómeno llamado time sleep, por el cual la persona ve el lugar en donde está no como es actualmente sino como era en un tiempo pasado.